Mantenga abierta su Biblia ahí, mi hermano. Vamos a este libro de Hechos, capítulo 16. El doctor Merrill F. Unger, un renombrado erudito en las Escrituras, cuenta en uno de sus libros dedicados a la demonología que en las misiones en tierras donde el Evangelio se predica por primera vez, siempre hay una inusual actividad demoníaca. Este hombre con varios doctorados, uno de ellos en lenguas semíticas y arqueología bíblica, se dedicó a lo largo de muchos años a recopilar información de misioneros y predicadores, y también basado en la experiencia de él, ya que tenía que viajar mucho en lugares como la India, China, el Tíbet, etcétera, donde él se percató de ese fenómeno, que en lugares que habían estado cerrados al Evangelio siempre, y donde por primera vez se llegaba a predicar la palabra, se desencadenaba una ola de actividad demoníaca inusual. De su libro Demonios en el mundo de hoy, el doctor Unger cuenta la siguiente historia. Dice: en mis días en el sureste de Asia, vi a una mujer que estaba tan demonizada que literalmente la tenían que encadenar. Tenía un collar alrededor de su cuello. Sus uñas habían crecido y ella aullaba por la noche como un animal. Tenía en los ojos la mirada más extraviada que uno puede imaginarse y tenía una fuerza increíble. En una ocasión se soltó en las calles de Naha, en la isla de Okinawa. Se necesitó de 4 policías con toda su fuerza para meterla en el vagón acolchado y de nuevo a su correa. Esto cuenta el doctor Unger de una de las experiencias en esos lugares. Mis hermanos, la escritura declara, allá en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Estas palabras del apóstol Juan significan, mis hermanos, que este mundo vive bajo el dominio de Satanás. La verdad, mis hermanos, es que nosotros que somos cristianos hemos sido arrebatados literalmente del dominio del diablo. Y ahora que pertenecemos al otro extremo, al otro lado, nos constituimos en sus enemigos, porque pertenecemos a aquel a quien el diablo odia más que a nadie, a Cristo Jesús. Sin duda, mis hermanos, que los poderes espirituales que gobiernan este mundo se conmueven y reaccionan ante el avance del Evangelio. Porque el Evangelio, mis hermanos, no es otra cosa sino el poder de Dios, obrando para salvación de los que han sido hechos prisioneros del diablo. Por eso ocurren esos fenómenos. El Evangelio llega a lugares totalmente paganos, irrumpe y los poderes demoníacos se conmueven allí. Cuando el Señor Jesús vino al mundo hace 2000 años, el mundo espiritual se convulsionó. Hubo, mis hermanos, una ola tremenda de actividad demoníaca. Si usted no lo había notado, basta con que vaya a los evangelios y ponga atención en la cantidad de veces que los evangelistas mencionan que el Señor echaba constantemente fuera demonios de los hombres. El evangelista Marcos, que por cierto es el primer evangelio que se escribió y que probablemente sea el testimonio de Pedro con el cual él predicaba,
el Evangelio de Jesucristo a la gente. Este Evangelio comienza, mis hermanos, en el capítulo 1, su descripción del ministerio de Cristo con una historia. Marcos 1:21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Pero la narración, mis hermanos, del evangelista apenas comienza. Solamente 3 versículos más adelante, en el versículo 32, continúa diciendo Marcos: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Qué quiere decir esa frase última? Toda la ciudad se agolpó a la puerta. Que fue una multitud, hermanos. Una multitud que llegó trayendo enfermos y endemoniados para que el Señor los ayudara. Así que aquí tenemos al Señor Jesucristo que irrumpe de manera abrupta y violenta en este mundo. Un mundo dominado por el diablo, y entonces el mundo espiritual se sacudió. Cuando el Señor, al comienzo de su ministerio, y tal vez usted lo recuerda, porque es un pasaje famoso, entró en aquella sinagoga de su tierra y se le dio a leer el libro de la ley, y el pasaje que el Señor leyó, ni más ni menos describía la misión a la cual Él había venido al mundo. El evangelista Lucas nos lo cuenta de esta manera. Lucas 4:17 en adelante dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa era la misión de Cristo, a eso vino. A predicar las buenas nuevas de salvación a los hombres. ¿Para qué? Para libertar a los cautivos y a los oprimidos. Por el pecado, pero también por el diablo. De hecho, este tipo de frases, libertar cautivos, libertar oprimidos, mis hermanos, están muy relacionados con la actividad del diablo. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 14, donde se habla de lo que Satanás fue antes de ser el diablo, hay una frase que me llama la atención, siempre me ha llamado la atención. El profeta Isaías dice que a sus cautivos nunca abrió la cárcel, refiriéndose al diablo. El apóstol Pablo, quien fue el más grande predicador del Evangelio, sin duda, dijo palabras semejantes al hablar acerca de la predicación. Según Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.
La predicación del Evangelio hace eso, mis hermanos. Liberta cautivos. Por eso es que el diablo y sus demonios odian al Señor Jesús. Odian el Evangelio y por supuesto también odian a los cristianos que predican el Evangelio. Y tanto el diablo como sus demonios van a hacer todo lo que puedan para oponerse a la predicación del mensaje de salvación. Porque su reino en esta tierra está amenazado por esa predicación. El Señor Jesucristo, en una de sus maravillosas enseñanzas, dijo que es obra directa del diablo que mucha gente escuche la palabra y sin embargo se pierda. Pero también nos dice que es obra indirecta del diablo que la palabra que la gente escucha se haga infructuosa. El capítulo 13 de Mateo, un capítulo famoso por sus parábolas, Mateo nos dice lo siguiente: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Cuando el Señor explica la parábola, dice allá en el capítulo 13, verso 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mis hermanos, esa frase que Mateo usa aquí, que dice que alguno oye la palabra pero no la entiende, no está hablando aquí el Señor Jesús de que la predicación del Evangelio no sea clara, de que alguien que explicó a otro el Evangelio tal vez no lo hizo de la manera correcta. No se refiere a eso. Cuando alguien escucha la palabra y no la entiende, está hablando de la actitud de los hombres que no quieren oír esa palabra. Sin embargo, les es predicada. Pero el diablo interviene de inmediato y distrae su mente. La llena de otras cosas, de manera que esa palabra quede en el olvido y no hace su obra. Pero usted sabe que el Señor habló de otros tipos de tierra, ¿verdad? No solamente los que fueron sembrados junto al camino. También habla de otros, los que fueron entre pedregales y entre espinos. Y usted sabe que también el diablo interviene, pero a través de otras cosas, para hacer que esa palabra escuchada no tenga fruto. Por un lado, el mundo persigue a los que han escuchado la palabra, y entonces cuando llegan las aflicciones, esa palabra se hace infructuosa. Por otro lado, el mundo ofrece placeres, riquezas, y los que han escuchado la palabra se ahogan como por estar entre espinos, y la palabra tampoco da fruto. Así que el diablo de manera directa e indirecta interviene para obstaculizar el Evangelio de Dios. Así que mi hermano el apóstol Pablo, que fue probablemente el primer gran evangelista a una escala universal, por decirlo de esa manera, que visitó muchas regiones perdidas en la idolatría y en la depravación, y que estaba consciente de esa guerra espiritual en contra de las huestes demoníacas que se iban a oponer y que se opusieron en contra del Evangelio, dijo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, mis hermanos, un aspecto muy importante del que hoy vamos a hablar y que debemos tomar en cuenta es que al evangelizar vamos a enfrentar a un enemigo poderoso y espiritual. Hace 8 días, mis hermanos, se nos habló de esas barreras que nosotros nos imponemos para predicar el Evangelio, ¿se acuerdan?
Pedro y el lienzo que descendió del cielo con los animales inmundos, ya lo recuerda, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, mis hermanos, no de lo que está dentro de nosotros y que nos impide hablar del Evangelio, vamos a hablar de alguien que está allá afuera, un enemigo espiritual y poderoso y que se opone a esto. Por supuesto, mis hermanos, hablar de estas cosas no es algo que nos debería atemorizar. Mucho menos debería hacernos que desistamos de nuestra misión de predicar el Evangelio. Porque como ya lo hemos dicho antes, y lo vamos a ver también el día de hoy, la obra de salvación no es nuestra, es de Dios. Y cuando Dios nos envía a predicar el Evangelio, nos guarda del maligno, ciertamente. Y también se encarga de frustrar los intentos del enemigo para frenar el Evangelio. Pero a veces el Señor también hace algo interesante. Usa al mismo diablo para la expansión del Evangelio. Y eso también lo vamos a ver el día de hoy. Así que le voy a pedir que vayamos al texto en Hechos capítulo 16, que le pedí que no cerrara. Y vamos a ir allá al versículo 6. A partir de ahí, mis hermanos, vamos a ir comentando rápidamente estos pasajes y viendo lo que la Escritura tiene para nosotros el día de hoy. Lo voy a leer de una versión, que es la versión de Mundo Hispano, que es muy parecida, pero tiene una cierta mayor fidelidad al texto griego en algunas cosas. Por eso quiero que lo escuche de esa versión, pero sígalo en su Biblia. Dice: atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas, y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, mis hermanos, debo decirle que este pasaje de por sí es ya muy interesante, solamente con estas palabras. Y me parece que ha sido importante a lo largo de los años, porque nos muestra de entrada, y tal vez usted ya lo notó, que es Dios quien dirige la obra evangelística. Que la labor de predicar el Evangelio no es nunca resultado de la iniciativa ni de la sabiduría humanas. Y aquí encontramos a Pablo, mis hermanos, al final de su recorrido en este segundo viaje misionero, un segundo viaje misionero que había sido hecho sobre todo con el propósito de visitar y reconfortar a las iglesias que se habían plantado durante el primer viaje misionero. Pero ahora el apóstol Pablo ya ha pasado por esas iglesias, tal vez las ha leído en ese mismo libro de Hechos. La iglesia de la Odisea, la iglesia de Siria, varias iglesias que el apóstol Pablo visitó para reconfortar a los hermanos y ver cómo estaban. Y cuando terminó, él se halló en una disyuntiva. ¿A dónde iba a continuar? Y entonces pensó en seguir en esa región de Asia, un poco más al norte, hacia Bitinia, para proseguir llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esa era la idea que Pablo tenía. Sin embargo, el Espíritu Santo interviene porque él tenía planes diferentes. Y algo, mis hermanos, que a mí me llama enormemente la atención y que no quiero que pase desapercibido y que usted lo tome en cuenta, porque yo creo, mis hermanos, que la base para enfrentar al enemigo espiritual cuando evangelizamos es tomar la actitud que Pablo toma aquí. Lo que yo noto, mis hermanos, es que Pablo está sujeto al Espíritu de Dios, porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo significa ser impulsado por el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, moverse en la fuerza y poder y sabiduría del Espíritu de Dios.
Para luchar contra el diablo y contra los demonios no necesita un manual de exorcismo como la Iglesia Católica o como los judíos del tiempo de Pablo. Lo que usted necesita es depender del Espíritu de Dios. Y entonces los demonios huyen solos. Al comienzo, mis hermanos, de esta disyuntiva, hacia dónde ir, Pablo, Silas, solamente reciben la orden de no avanzar hacia Bitinia, no ir hacia donde ellos pensaban que debían. Y entonces Pablo se detiene hasta que él recibe nueva luz. Y es entonces, mis hermanos, mediante un sueño, que el apóstol Pablo recibe la indicación de ir a Macedonia, en Europa, ya no Asia, sino Europa. Estos eran los planes del Señor. Y entonces un varón macedonio le es presentado en sueños. Los macedonios, mis hermanos, son como primos de los griegos. De hecho, esta frase que dice que Pablo vio en ese sueño un varón macedonio, implica que Pablo lo habría reconocido por su vestimenta. Ellos eran o pertenecían a una cultura con mucha más educación que el de las iglesias a las que Pablo había visitado antes. Las iglesias del Asia Menor pertenecían a culturas incluso bárbaras algunas. En cambio, ahora era llamado el apóstol Pablo a Macedonia, a la cuna de la civilización occidental, a Grecia, y tal vez el apóstol Pablo pudo haber pensado que ahora iba a ser un poco diferente, tal vez un poco más fácil predicar el evangelio, pero este varón macedonio que le es presentado a Pablo le ruega que venga pronto y les ayude. Mis hermanos, tal vez en la visión humana, pensar que la cosa iba a ser más fácil por ir a una cultura más civilizada, pues era lo que se hubiera esperado. Pero, mis hermanos, la visión espiritual, sin embargo, creo que debe contemplar las cosas de manera diferente. Para un hombre con visión espiritual como Pablo, sin duda que se percibía que iba a haber una guerra espiritual, y que además iba a ser dura, pero también sin duda en esa visión espiritual se podía contemplar que esa guerra ya había sido ganada por Cristo Jesús, y que solamente había que marchar con firmeza en el poder y en la sabiduría de Dios. Y mis hermanos, esto es lo que va a caracterizar la marcha de Pablo hacia esas nuevas tierras donde el evangelio no había sido predicado. Ahora continúo leyendo, mis hermanos, versículo 10. Dice: en cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Zarpamos pues de Troas y fuimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. Pasamos algunos días en aquella ciudad. Filipos, mis hermanos, como lo acaba de mencionar Lucas, era una ciudad principal y una colonia. Y eso quiere decir que era parte del Imperio Romano y que era considerada como una ciudad importante. Y los que allí vivían, mis hermanos, eran ciudadanos romanos. Y allí llegaron Pablo y sus colaboradores. Por cierto, mis hermanos, un dato curioso es que a partir de este momento, Lucas se les une para acompañarles en este viaje. Y eso lo notamos por la manera en que se expresa él mismo al decir procuramos, zarpamos, pasamos, se incluyen ya en el viaje. Ahí van el apóstol Pablo, Timoteo, Silas y ahora también Lucas. Versículo 13: y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora, yo sé que leyéndolo así, mis hermanos, a primera vista, pues parece que eso era algo bueno. Sin embargo, me parece que aquí comienza a haber cosas inesperadas para Pablo y sus compañeros. Tal vez asuntos que van a plantear alguna dificultad. Mire, déjeme explicarle.
el apóstol Pablo, conforme a su costumbre, y eso lo podemos ver durante todo el primer viaje misionero que había dicho anteriormente, cuando él llegaba a un lugar nuevo y se dedicaba a predicar la palabra, siempre el apóstol Pablo se dirigía en busca de una sinagoga. En ese lugar él llegaba a la reunión de judíos y allí les predicaba el evangelio y de ahí partía para todo el resto de aquel lugar. Así lo hacía siempre. Ahora, una vez que llega a esta región, Filipos, el apóstol Pablo seguramente buscó y ¿saben qué? No encontró ninguna sinagoga. No había sinagoga en aquel lugar. Y eso, mis hermanos, ya de entrada nos dice cuál era la condición espiritual de aquella ciudad. Porque judíos había en todo el imperio romano. Solamente se necesitaban 10 judíos para fundar una sinagoga. Y entonces no encuentra a nadie. Ahora, cuando en algún lugar no había sinagogas, los pocos que pudieran haber en aquel lugar se reunían para orar, los pocos judíos que pudiera haber se reunían para orar siempre cerca de un río. Ese era como el lugar, si tú ibas a buscar ese sinagoga no había, ya todos los judíos sabían que buscaban un río y cerca iban a encontrar en días de reposo alguna reunión de oración. Entonces Pablo hizo esto, salió de la ciudad, fue a buscar el río y lo que se encontró fue un grupo de mujeres. Tal vez eso habrá resultado un poco desconcertante para Pablo y para sus compañeros, porque no era lo usual, no le había pasado antes, no era lo que él esperaba. Ahora, en este punto, mis hermanos, yo pienso que viendo la condición de esta ciudad, nos explicaría por qué Dios guió a Pablo hacia ese lugar. No había ni siquiera un grupo de 10 varones judíos para que hubiera una sinagoga allí. Era un lugar entregado al paganismo, que vivía en las tinieblas, cautivos del diablo. Era urgente que alguien viniera y predicara la palabra. Y Pablo se encuentra a estas mujeres, un pequeño grupo de mujeres temerosas de Dios, pero que era necesario que fueran enseñadas en el Evangelio. Y de esta manera, mis hermanos, es como comienza la misión en Europa. La primera vez que el Evangelio es predicado en Europa fue a mujeres. Ahora yo quiero que ponga atención en lo que sigue, porque es muy interesante los términos que Lucas usa. Verso 14 dice: entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizados, nos rogó diciendo: ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense. Y nos obligó a hacerlo. ¿Notó esa parte donde dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella pudiera estar atenta a la palabra de Dios? Mis hermanos, esto es importante porque aquí vuelve a estar claro que el nuevo nacimiento, que la obra de salvación no es producto de la voluntad humana, que nacer de nuevo no proviene de la reflexión por sí sola, que ningún ser humano por sí mismo decide simplemente entregarse a Dios, que un corazón transformado siempre es producto de la obra de Dios, que obra, mis hermanos, por medio del Evangelio. De manera que aquí tenemos una ciudad pagana, perdida, que recibe el Evangelio y Dios obra milagrosamente, de manera sobrenatural, y abre el corazón de Lidia y ella acepta el Evangelio y su familia también. Y entonces esta mujer fue bautizada. Una mujer que, por cierto, no era macedonia, ella era de Tiatira, y que junto con su familia, que también debió haber creído la palabra, todos ellos fueron bautizados. El poder de Dios irrumpiendo en un lugar de tinieblas. Ahora, mis hermanos, hasta aquí podemos ver que las cosas pues no estaban resultando desde el principio, tal vez como Pablo lo hubiera imaginado. Pero bueno, al final de cuentas, a pesar de todo, Dios va guiando.
Dios va realizando la obra por medio de estos hombres que Él había enviado. Pero ahora ponga atención en lo que sigue. Verso 6 dice: aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Mis hermanos, ya que el poder de Dios ha irrumpido con el Evangelio, ahora vemos que también entran en juego las fuerzas espirituales demoníacas, que van a intentar entorpecer o impedir, si les fuera posible, la predicación del Evangelio. Esto es una guerra espiritual. Las fuerzas del diablo se sacuden en esa región por la predicación del Evangelio y actúan, responden también. Una joven mujer que era esclava tenía un espíritu inmundo. En nuestras versiones, véalo ahí en su Biblia, dice que tenía un espíritu de adivinación. Pero en el original, en el idioma griego, dice que tenía un espíritu de pitón. Un pitón es una serpiente que, según la creencia de los griegos, era una serpiente de pitón la que custodiaba el oráculo de Delfos, que era el oráculo más importante de los griegos, que era un asunto de adivinación. La idea de Lucas al usar este término, mis hermanos, es hacer notar que esta chica era una medium que adivinaba por medio de la intervención de un demonio que la poseía, que estaba dentro de ella. Mis hermanos, la adivinación o clarividencia, como la llaman algunos, es uno de los síntomas inequívocos de la demonización, según lo podemos ver por la misma Escritura. Decir cosas que la persona en sí no podría saber, sino que actúa un medio sobrenatural maligno que le revela ciertas cosas desconocidas para la persona y para los que la escuchan. ¿Se acuerda de ese pasaje de Marcos que le leí hace rato, donde en la sinagoga había un hombre endemoniado? Que cuando el Señor Jesús comenzó a enseñar, ¿qué hizo? Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido para...? ¿Cómo reconocieron a Jesús sin que Él se presentara? Los demonios lo conocen. Es un acto de clarividencia o de adivinación. Y esa chica también tenía un espíritu que le producía esto. El demonio que la dominaba hacía que en cuanto vio a Pablo, comenzara a dar voces y anunciaba algo que ella por sí misma no podía saber. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Ahora, mis hermanos, a primera vista, lo que ella decía por intervención del espíritu inmundo no tenía nada de malo en sí, al parecer. Pero si consideramos más detenidamente lo que estaba sucediendo, mis hermanos, sí que era malo para la predicación del Evangelio. Porque lo que el espíritu inmundo estaba logrando al hacerle propaganda, entre comillas, a Pablo y sus compañeros, era que el Evangelio fuera puesto al nivel de un espectáculo de adivinación. Pues la gente que miraba y escuchaba todo esto que estaba pasando, hasta podía pensar que Pablo y la endemoniada pues trabajaban juntos. Ella era la que le venía haciendo propaganda. Otra cosa que a mí me resulta interesante en este punto es que Pablo tuviera tanta paciencia con aquella joven endemoniada. Porque el versículo 18 dice que hacía esto por muchos días. ¿Ya se dio cuenta? Hacía esto por muchos días. ¿Por qué Pablo tardó tanto? Dice, y Pablo, ya fastidiado, se dio la vuelta y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Mis hermanos, yo pienso que Pablo
no había actuado antes, porque él ya visualizaba lo que iba a pasar en el momento en que él echara fuera el demonio de aquella joven. Porque Pablo era guiado por el Espíritu, además era un hombre sumamente inteligente también. Pero finalmente, mis hermanos, cansado de la situación y seguramente también conmovido por la triste condición de aquella muchacha, decidió echar fuera el demonio. Pero ahora, mis hermanos, aquí es donde comenzamos a ver que el adversario, que el enemigo, que los demonios eran parte de una estrategia. Porque el diablo, mis hermanos, es, a pesar de todo, un ser inteligente y además organizado. ¿Cuál era esta estrategia? Bueno, pues lo primero era desprestigiar el Evangelio, ponerlo al nivel de un espectáculo de adivinadores. Pero también creo que el diablo tenía un plan B, por si no funcionaba, o lo pudiéramos ver también como un segundo paso en su plan. ¿Cuál era este? Bueno, lo que pasó a continuación. Verso 19, pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Al presentarlo ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos. Y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que se los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Mis hermanos, esta es la respuesta del diablo ante la predicación del Evangelio. Esta es la estrategia que él tiene para frenar el avance de la predicación. Y si viéramos, mis hermanos, lo que está pasando con ojos terrenales, pudiéramos decir que todo este viaje misionero ha sido un fracaso. Primero, mis hermanos, un cambio de ruta, no Asia, que ya estaba siendo evangelizada, sino que ahora son enviados a otra región nueva, totalmente cerrada al Evangelio, a Europa. Luego, lo siguiente, ya en ese lugar no hay hombres a quienes predicar, solamente un puñado de mujeres, pero los hombres son necesarios, no crea que era simplemente por el gusto de Pablo. ¿Por qué era necesario? Bueno, primero siendo judíos para la fundación de una sinagoga, pero incluso, mis hermanos, para la fundación de una congregación, es decir, de una iglesia, son necesarios los varones, porque todo el liderazgo dentro de una iglesia es masculino, no femenino, y no hay hombres. Y ahora Pablo, sin embargo, se dispone a enseñar a aquellas mujeres y se encuentra con una mujer endemoniada que le hace mala propaganda. Y cuando él se dispone a acabar con ese asunto, terminan golpeados, puestos en la prisión, en el peor calabozo, en un cepo, apresados sus pies. Visto de esta manera, parece que el viaje fue un fracaso y que además había llegado al final, a su final. Pero mis hermanos, aquí es donde tenemos que ver que si el enemigo tiene sus planes y sus estrategias, nuestro Dios tiene todo un propósito que excede a todo lo demás en sabiduría y en su eficacia para cumplirse. Ahora, mis hermanos, a partir de este momento, el Señor va a intervenir y va a ganar la batalla de manera definitiva para lograr lo que se había propuesto. Que Europa también fuera evangelizada y que su palabra no fuera retenida en aquella prisión. Versículo 25.
Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces, de repente, sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro, y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Cuando parecía, mis hermanos, que todo había resultado en un fracaso, cuando parecía que el diablo había logrado detener el avance del Evangelio, Dios interviene. Y mis hermanos, cuando Dios interviene, si es necesario que la tierra se sacuda, se va a sacudir. Si es necesario que Dios intervenga de forma sobrenatural, lo va a hacer. Pero el Evangelio no puede ser retenido por el diablo cuando es predicado por un hombre que está lleno del Espíritu de Dios. Y aquí, mis hermanos, yo quiero puntualizar algunas cosas, y con esto voy a terminar esta predicación. Algunas cosas que yo deseo que no pasen desapercibidas, que usted las tome en cuenta. Mire, primero, mis hermanos, hay que estar conscientes de que hay realmente una batalla espiritual. Una batalla, mis hermanos, donde el enemigo emplea sus estrategias con tal de impedir la predicación del Evangelio y de paso, si puede, destruir a los que predican ese Evangelio. Ciertamente, mis hermanos, hay una batalla y estamos metidos en esa batalla. Número 2, mis hermanos, debemos notar también que el Señor, paso a paso, va guiando y va resolviendo cada circunstancia, de manera que su propósito, aunque intente ser obstaculizado, se va cumpliendo y se va cumpliendo de manera perfecta. Así que en tanto que reconocemos que estamos en una batalla y un enemigo, también, mis hermanos, debemos reconocer que Dios obra y va resolviendo cada asunto. Número 3, mis hermanos, al final de esta historia, si usted se dio cuenta, el diablo mismo fue usado por Dios cuando él, usando sus estrategias, metió a Pablo y a Silas en la prisión. Pero Dios aprovechó aquella prisión para que los presos escucharan las alabanzas de Dios, para que el carcelero escuchara a aquellos hombres, y desde la prisión el Evangelio salió fuera y fue proclamado por la familia del carcelero, que la escuchó, que se bautizó, y que fue el comienzo de la iglesia de Filipos. Y debe usted saber, seguramente lo sabe, que esta iglesia de Filipos fue probablemente la iglesia más querida del apóstol Pablo. Porque, mis hermanos, era una iglesia que, a pesar de tener austeridad, sin embargo, sostuvo económicamente a Pablo a lo largo de todo su ministerio en los años posteriores, que oraba por Pablo, que envió gente que ayudara a Pablo cuando lo necesitó. Era una iglesia que, a pesar de estar en un lugar de oscuridad, era una iglesia sufrida y dispuesta a participar en la obra evangelística. Debemos, mis hermanos, también a la obra en este lugar una epístola
del Nuevo Testamento. La epístola a los Filipenses, que si usted la ha leído y la ha estudiado, sabrá que no es una carta que Pablo escribió para exhortar a los filipenses a que se comportaran bien. Es, mis hermanos, una carta de gozo, donde Pablo, siendo prisionero una vez más en Roma, se goza de que los filipenses continúen predicando el Evangelio. Aquella iglesia trajo gozo al corazón de Pablo, porque, mis hermanos, era una obra de Dios, donde el Señor incluso usó al mismo diablo para la difusión del Evangelio. Número 4. El apóstol Pablo, mis hermanos, es un ejemplo usado por Dios para enseñarnos cómo enfrentar la oposición espiritual. Mire, el apóstol Pablo en cada momento, mis hermanos, y no pierda de vista esto, actuó movido por el Espíritu de Dios, sin desesperarse. Aún en situaciones difíciles, Pablo tuvo la calma, la fe, la firmeza. Pablo no actuó bajo sus propios puntos de vista, bajo sus opiniones personales. Más bien el apóstol confió siempre, de una manera extraordinaria y ejemplar para nosotros, en que Dios iba a actuar de acuerdo a su soberanía para llevar su propósito a cabo. Eso hizo, mis hermanos, esa fe de Pablo hizo que en lugar de entristecerse ante lo que parecía un fracaso, en lugar de deprimirse estando allí en la cárcel, la actitud de Pablo era todo lo contrario. Él, estando en aquella cárcel, cantaba a Dios, alababa al Señor, oraba, y todos se daban cuenta de eso. Mire, el apóstol Pablo había llegado a conocer a su Señor Jesucristo de una manera tan estrecha, tan personal, tan cerca, que no dudaba una sola palabra cuando el Señor lo mandaba a predicar el Evangelio. Pablo sabía que si Dios lo había enviado a predicar, Dios mismo, ese Dios poderoso, lo iba a sustentar y le iba a dar la victoria en medio de esta guerra espiritual. Pablo no lo dudó ni un instante. Por eso esa actitud del apóstol. Es verdad, mis hermanos, que Pablo fue azotado, fue encarcelado y en otras ocasiones sufrió cosas peores. Pero él en todo momento, a lo largo de su vida, fue un vaso de gloria para Dios. ¿Se acuerda de esa enseñanza de Pablo de los vasos de gloria y los vasos para perdición? Pablo utiliza este ejemplo de ser un vaso para hablar de la fragilidad de los hombres, pero que son útiles en las manos de Dios. El apóstol Pablo, aunque en su físico era pequeño, era un hombre probablemente de corta estatura, frágil. Sin embargo, en su interior, en el interior de ese vaso frágil de barro, había un tesoro. Y ese tesoro valía la pena, como para que el vaso fuera desgastado hasta la muerte, con tal de llevar ese tesoro de parte de Dios a la humanidad. El tesoro al que el apóstol se refiere cuando habla de esta manera es al Evangelio de Dios. Mis hermanos, algunos ya lo saben porque han compartido la palabra de Dios, la palabra del Evangelio con otra gente. Y ustedes saben que siempre hay oposición de parte del adversario y seguramente lo han visto. Algunas veces el diablo actúa en esa gente a la que vamos a evangelizar y obstaculiza, ¿verdad? A veces dice, no tengo tiempo, no tengo muchas actividades, no, es que en mi casa no me dejan, no sé, pueden poner un montón de excusas. Algunas veces el diablo actúa en sus mentes para distraerlos.
Otras veces el diablo actúa en contra nuestra para impedir que nosotros podamos predicar el Evangelio. Hay veces que puede producir, hermanos, alguna circunstancia, tal vez incluso algún accidente o algo que retrase, alguna enfermedad tal vez. Sin embargo, mis hermanos, debemos saber que aunque el enemigo es poderoso y es capaz de forzar circunstancias en este mundo para lograr que el Evangelio se detenga, nosotros, mis hermanos, confiamos en que Él ya es derrotado por nuestro Señor y que si nosotros permanecemos fieles, firmes, confiando en Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios y viviendo una vida constante de oración, mis hermanos, el diablo mismo va a ser usado para la predicación del Evangelio. Y esto lo hemos visto muchas veces. Mis hermanos, no pasemos desapercibido este mensaje que tiene gran enseñanza también para nosotros. Y mis hermanos, que seamos cada uno de ustedes un instrumento en las manos de Dios, un vaso de barro ciertamente, pero dispuestos a llevar ese tesoro a los que necesitan escuchar el Evangelio de nuestro Señor. Que Dios los bendiga.